Pero, o sea, ¿cuál sería el motivo de incapacidad moral? ¿Con qué? Haber nombrado a un premier que está investigado actualmente por apología al terrorismo. Ese no es un hecho simple. Desatinadas propuestas de Vilcatoma y de Del Castillo con respecto al nombramiento de Bellido como primer ministro. Si el congresista Bellido no puede integrar la Comisión de Defensa y de Inteligencia, No puede ser en el premier. Congreso, menos podría ser premier. En la edición del 30 de julio de 2021 del programa televisivo Milagros Leiva Entrevista, con respecto al nombramiento del parlamentario electo Guido Bellido como primer ministro, los ex parlamentarios Jenny Vilcatoma y Jorge Del Castillo plantearon cuestiones un tanto desatinadas. En efecto, basándose en que el parlamentario Bellido está siendo investigado por el Ministerio Público por el delito de apología al terrorismo. Vilcatoma afirmó que su nombramiento como premier por el presidente de la República, Pedro Castillo, ameritaba que éste fuera vacado por incapacidad moral, mientras que Del Castillo señaló que el reglamento del Congreso impedía que el parlamentario Bellido fuese nombrado primer ministro. Escuchemos en primer lugar lo que afirmó Vilcatoma. Considero que el Congreso de la República tiene que empezar a evaluar inmediatamente el inicio de un trámite de una vacancia presidencial. Y si es que en este momento no existieran los votos, traer a Castillo al Congreso de la República para explicar las razones por las que él nombra a un premier que tiene en este momento una investigación aperturada por apología a favor del terrorismo en un país golpeado por los terroristas de manera sangrienta, creo que va a evidenciar que él en este momento no tiene la capacidad moral que le permita seguir en el cargo. Pero, o sea, ¿cuál sería el motivo de incapacidad moral? ¿Con qué? Haber nombrado a un premier que está investigado actualmente por apología al terrorismo. Ese no es un hecho simple, es un hecho muy grave, porque para ello hay que preguntarle al señor Castillo, ¿tuvo a la vista la investigación? ¿Sabía de la investigación? Quiere decir que si sabiéndola no le importa, es decir, nos están poniendo en una situación donde el narcoterrorismo está coronando en el país, en su gobierno. Esa es una situación que tiene y amerita que el señor Castillo vaya al Congreso y responda. Y en ese momento todo el Perú y todos los congresistas se darán cuenta que él no tiene la capacidad moral y si no hay votos en este momento deben conseguirse y sacar a Pedro Castillo de la presidencia ahora, porque ellos vienen por todo. Y esto además es un dato que yo he recibido en las últimas horas a la interna de Perú Libre y del entorno de Pedro Castillo. La única forma de salir bien librados de esta situación y conservar el Congreso de la República es la vacancia presidencial, porque todo está orientado para que este Congreso se cierre. ¿Y por qué? No tienen posibilidades. La prensa, que va a empezar con las demoliciones mediáticas, la Fiscalía, que va a empezar con la persecución penal, hoy que ya no tienen inmunidad que los proteja, el Poder Judicial, que está al servicio también, no de la institucionalidad, no de la sociedad, sino claramente hacia Vladimir Cerrón. Todo esto en conjunto le cierra toda posibilidad a los congresistas en este momento, incluso con la poca experiencia que tienen en este momento para afrontar una situación tan crítica, tienen todo en contra. Y con una experiencia vivida ante un cierre del Congreso, teniendo una vacancia durante meses que pudo haberse tramitado oportunamente y que se quiso tramitar a última hora y que ya no se pudo obtener el resultado de vacar a Martín Vizcarra porque nos faltó tiempo, el de 3 días, y él nos cerró antes de la medianoche, me da la convicción en este momento de pedirle a los congresistas que tomen esta firme decisión en este momento de vacar al señor Pedro Castillo por incapacidad moral. Haber nombrado a una persona con una investigación aperturada, existe por apología en el terrorismo, y hay un video, como tú lo has mostrado, no solamente en el Cusco, sino que de manera reiterada él siempre va reivindicando a Edith Lagos de una u otra manera, una terrorista sanguinaria, es un hecho muy grave, que sí cuestiona su capacidad moral en el cargo en este momento. Al respecto debe considerarse que la Constitución Política del Perú reconoce en el literal E del inciso 24 de su artículo 2 que todos tenemos el derecho fundamental a la presunción de inocencia, es decir, mientras no se nos haya sentenciado por algún ilícito, no se nos puede limitar nuestros demás derechos. Por ejemplo, si se nos acusó de hurto, pero no se nos condenó, así se nos haya abierto una investigación fiscal, incluso así dicha investigación haya pasado a proceso penal, no se nos puede impedir acceder a un trabajo o, peor aún,
despedir por ello. El derecho a la presunción de inocencia, al ser fundamental, lo tienen todos, gobernados y gobernantes, incluyendo el parlamentario Bellido. Y si éste no ha sido condenado por algún delito que tenga como sanción la prohibición de ejercer algún cargo público, no se le puede impedir que asuma como primer ministro. Por tanto, al haberlo nombrado como tal el presidente Castillo, este no ha incurrido en algún ilícito y por ende no podría ser vacado por incapacidad moral u otra causal. Escuchemos ahora lo que afirmó del Castillo. Señor del Castillo, ¿usted está de acuerdo con la señora Vilcatoma? ¿Usted cree que la única salida es vacar a Pedro Castillo? Y uno a mi pregunta, ¿qué piensa además de lo que hemos visto ayer, la formación de este gabinete? La vacancia exige una votación altamente calificada que no se tiene. No se tienen los votos. O sea, si se tuvieran, ¿usted también iría por la vacancia? Fíjese, yo creo que ese es un tema que hay que pensarlo seriamente, no se trata de vacar por vacar. Hay una infracción aquí que se está cometiendo al designar al señor Bellido. El reglamento del Congreso, y lo tengo acá, prescribe que para conformar la Comisión de Inteligencia o de Defensa y lucha contra las drogas del Congreso, no la pueden integrar las personas, los congresistas que tienen un proceso de investigación, abierto, como es el caso, ¿no? O estuvieran sentenciados todavía, pero sí tiene proceso. Entonces, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. Si el congresista Bellido no puede integrar la Comisión de Defensa y de Inteligencia, no puede ser en el Congreso, menos podría ser premier. Existió un proyecto de ley del congresista Ricardo Burga hace un tiempo para que eso pueda ser un impedimento para integrar el sector público, no solamente el cargo de primer ministro. No pueden entrar pues a trabajar para el Estado personas que hacen apología del terrorismo. Pero él deslindó en este programa, dijo que Sendero Luminoso era una organización terrorista. Sí, deslindó a la octava, que fue la vencida, ¿no? Pero y todo lo anterior, por eso le han abierto un proceso. Entonces, esa entrevista del Cusco, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí hay una causal directísima por la cual el señor Castillo ha cometido el tremendo error de nombrar una persona que no califica para el cargo. Al respecto, debe considerarse que es cierto que el reglamento del Congreso establece, en el último párrafo de su artículo 34, que no puede integrar la Comisión de Inteligencia o de Defensa Nacional un parlamentario que esté siendo investigado por el delito de apología al terrorismo. Pero de ahí, dejando de lado la afectación que podría estar implicado dicha prohibición al antedicho derecho fundamental a la presunción de inocencia, no se puede concluir que el mismo parlamentario tampoco puede ser nombrado ministro. La Constitución establece en el inciso 9 de su artículo 139 que no se puede aplicar por analogía las normas que restringen derechos. Por tanto, tratándose el último párrafo del artículo 34 del reglamento del Congreso de una norma que restringe derechos, pues prohíbe que un parlamentario que está siendo investigado integre una comisión del Congreso. Debe entenderse que dicha prohibición recae solo sobre los parlamentarios investigados y solo para integrar comisiones del Congreso, mas no que también impide que los parlamentarios investigados sean nombrados ministros, pues de este último modo se estaría aplicando por analogía tal prohibición. La frase que usa del Castillo para abundar en su aseveración, donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se usa tal como se infiere de su propio tenor, para interpretar extensivamente derechos, no para extender prohibiciones. En conclusión, los planteamientos de Vilcatoma y de Del Castillo no tienen sustento constitucional ni jurídico. ¿Y tú? ¿Piensas lo mismo? Deja tu comentario aquí, en Enfoque Perú.